¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Rodrigo Sigal, el director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y del Festival Internacional Visiones Sonoras de Música y Nuevas Tecnologías, que en esta su edición 2022, la edición más nueva, estamos muy contentos en la edición 18 de tener a un invitado más. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros un gran amigo personal, amigo del CEMAS, excelente compositor, Alejandro Castaños, que nos acompaña en esta edición del festival. Alejandro ha estado con nosotros en muchas de las actividades a lo largo de Visiones Sonoras y del CEMAS durante muchos años, y en este año en particular estamos encantados de tener una obra nueva de Alejandro en la programación de Visiones Sonoras. Antes que nada, además de agradecerles a ustedes su presencia, su atención, quiero agradecer de manera muy especial primero al personal del CEMAS, que ha estado trabajando por todos estos meses para armar la nueva edición de Visiones Sonoras, en el proceso lento y complicado de volver a esta posibilidad híbrida de tener actividades presenciales, actividades en línea, y tratar de mantener un poco lo mejor de ambos mundos que descubrimos a lo largo de estos meses, estos sí, par de años tan complicados. Así que muchísimas gracias a Francisco, a Tonali, a Romina, Cintia, todo el personal del CEMAS que ha trabajado de manera muy intensa para esta edición de Visiones Sonoras en 2022. Muchísimas gracias. Y por supuesto, como ustedes saben, el CEMAS es parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a quien les agradecemos muchísimo todo su respaldo, así como al Centro Nacional de las Artes, la Secretaría de Cultura Federal a través del Centro Nacional de las Artes y del programa Territorios Enlazados, que ha sido parte fundamental de lo que hemos podido hacer a lo largo de estos meses, incluyendo Visiones Sonoras. Para nosotros es también motivo de agradecimiento el apoyo de las otras instituciones, tanto las embajadas de Francia, el British Council, por supuesto, la oficina de Quebec en México, y por supuesto también Fundación Telefónica, que son parte fundamental, junto con muchos otros apoyos que Visiones Sonoras y el CEMAS recibe, y sin los cuales no podríamos hacer todo este trabajo. Les agradecemos muchísimo su confianza, y a lo largo de todos estos años del CEMAS y de 18 años, prácticamente 17, 18 años de Visiones Sonoras, depende cómo lo contemos, ha sido un camino muy intenso, arduo, de aprendizaje, de mejorías y de experimentos, y además, pues por supuesto, al final nos debemos a ustedes que lo aprovechan y que están con nosotros. Ojalá y puedan participar lo más posible. Y bueno, ahora me concentro de manera muy especial en darle las gracias a nuestro invitado de esta charla, Alejandro Castaños, compositor y buen amigo. Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, muchas gracias Rodrigo por la oportunidad de hablar un poco de esta pieza y por la oportunidad de que se haga la primera difusión en el marco de este festival. No se me ocurre mejor marco para que se haga el estreno. Sí, es la primera vez que se difunde esta pieza, ¿no? No sabía si llamarlo estreno, digamos, en esta nueva modalidad de cómo suceden las cosas. Pero bueno, digamos que es importante mencionar que es la primera difusión que tendrá la pieza y poder complementar esto con un poco de contexto. Me interesaba eso, hablar de los procesos que están detrás de la pieza y que la gente que se acerque a la obra tenga un poquito de contexto, ¿no? De dónde viene y por qué se llegó a eso. Bueno, fantástico. Sí, esa es un poco la idea de esta parte, digamos, en línea de este Festival Visiones Sonoras. Tiene que ver con que podamos conocer un poco más a fondo algunas de las obras que vamos a estrenar, muchas de ellas, incluida la tuya. Y bueno, cuéntanos entonces, para ir entendiendo el contexto. eh, Obviamente yo lo conozco porque tengo la suerte o tú no tuviste la mala suerte de que nos conocemos desde la licenciatura, lo cual me disculpo por adelantado, aunque es un poco tarde. Pero cuéntanos, yo lo conozco, pero cuéntanos un poco cuál fue tu formación musical, a grandes rasgos, cómo fue tu formación musical. Sí, pues muy brevemente decir que estudié la licenciatura en composición en el Centro de Investigación y Estudios Musicales en la Ciudad de México. De ahí un periodo un poco más libre de estudios con maestros particulares, con Juan Trigos, en el taller de Juan Trigos y después en el taller del maestro Ignacio Bacalovera.
y ahí sentí que ya había como más o menos completado una formación musical, siempre enfocado a lo instrumental y a la escritura de partituras. Lo digo así porque es importante en relación a la obra que se presenta aquí. Y de ahí me fui a Holanda, estuve 5 años en Holanda, igual, música instrumental, escritura de partituras como el eje central de mi trabajo, de mi búsqueda, de mi formación. Y de ahí hago solicitud para entrar al IRCAM, al curso de un año, y me aceptaron. Entonces entro en contacto con la computadora y lo que podríamos llamar nuevas tecnologías a partir de ahí. Y a raíz de ese aprendizaje y del trabajo final para ese curso, que era una pieza mixta, una pieza para instrumento y electrónica, este, hago ese como primer contacto con la computadora. Es una pieza para saxofón y electrónica. De ahí pasa un montón de tiempo y yo sigo necio con las partituras y la escritura musical. Y surge una pieza que también se presentó en este festival que se llama Fisuras, y es como mi primer trabajo, el puramente electrónico, o sea, como entender un poco esta dificultad de un compositor que viene de escribir para violín, para piano, para orquesta, ¿no? De repente, ahora el instrumento es la bocina, ¿no? Y te vas a sentar a escuchar una bocina. Entonces, confrontarme con esa problemática creo que fue muy, muy enriquecedor. Y bueno, en términos de formación es eso, ¿no? Termino con el curso del IRCAM de composición y música por computadora y ahí ya cierro el capítulo de los estudios y me regreso a México. Pero en ese marco, cuéntanos de ese regreso a México, digamos, cuándo fue, un poco, eh, pues yo conozco a muchos de los estudiantes, chicos y chicas que participan de visiones, que tienen planes para irse a estudiar afuera. Cuéntanos así de manera breve y concreta qué te hizo regresar a México, cómo ha sido un poco tu estancia en todos estos años desde que volviste. Yo conozco tu trayectoria, sé que las obras que has hecho, tu trabajo también para otros medios, digamos, en el cine y otras cosas, pero ¿cuál ha sido más o menos, cuál es tu situación actual como compositor y cómo ha sido este periodo antes de llegar a este proceso de esta nueva obra? Pues bueno, después de estudiar aquí en México y tratarle como de sacar todo el jugo posible a lo que yo pensaba que tenía enfrente, después cambiar de país, buscar por fuera. Primero me iba a ir un año a Holanda nada más a ver qué onda y terminé 5 años. Lo mismo en esta analogía de sacarle jugo a algo, pues exprimir tantito una naranja y sale una gotita y dices, espérate, aquí hay mucho más jugo, vamos a sacarle todo lo que se pueda. Había intérpretes increíbles que tocaban nuestra música, maestros fantásticos, actividades, una escena musical muy, muy rica. Y ya que termina ese proceso y digo, bueno, ¿qué más me queda hacer por acá de este lado? Y fue este curso en París, en el IRCAM, muy, muy enriquecedor también, ¿no? Si pensamos que yo había como, sí, como me había vinculado con la computadora solamente para la escritura de partituras, por ahí un poquito de edición de audio, pues entrar de lleno a electrónica en tiempo real, procesos mucho más complejos, ya con estas nuevas herramientas, pues fue súper enriquecedor. Y de ahí digo, bueno, ok, ya toca regresar a México y ver de qué se trata ejercer la profesión, ¿no? Cómo tratar de cerrar el capítulo de la academia. Y ahí hice solicitud para una beca del FONCA de jóvenes creadores. Afortunadamente la recibí y con eso me eché a andar acá. Esto es 2006, más o menos, ya unos buenos añitos. Y con esa beca como base para arrancar, pues empezar a buscar también lo que acabas de decir, proyectos de teatro, cine, como eso, entender qué significa ejercer la profesión de compositor. Y sigo un poco así, pienso que el eje central debe ser como mi trabajo personal, mi obra, el trabajo en solitario, y de ahí hay estas dos vertientes que serían cine, teatro, danza, etcétera,
y la otra que son trabajos más interdisciplinarios donde hay dos creativos, por ejemplo, una instalación y el artista visual tiene muy claro lo que va a suceder a nivel visual y de experiencia, pero necesita trabajar con alguien la parte musical o de sonido. O sea, ahí entro yo a esa como colaboración, como coautorías, digamos, y creo que se genera como muy buena retroalimentación entre las tres cosas, ¿no? Si yo estoy solito trabajando y haciendo experimentos, me interesa mucho después tener todas esas armas cuando venga una colaboración, por ejemplo, música para cine y me piden algo y yo quiero ser lo más propositivo posible, pues me sirve mucho tener este trabajo como más personal y a la vez estar tan metido en el escritorio y en solitario, pues se nutre mucho ver los procesos de otras personas, ¿no? Cuando estás en cine y ves cómo trabaja el director de cine, esa información te sirve mucho como compositor para tu trabajo personal, ¿no? Ahí creo que se van entrecruzando y nutriendo Oye, las bueno, nos contaste un poco la experiencia de cómo fue el año, el cursus en el IRCAM, como Sí, tu aproximación a entrar con esa pieza de saxofón, todo eso ya quedó claro y lo sabemos. Pero digamos, en el regreso, más allá de fisuras, en todos estos años que son, digamos, del 2006 al 2022, ¿cuál ha sido un poco tu experiencia y tu proceso de trabajo con las nuevas tecnologías? ¿Y qué es lo que ha hecho que, digamos, que de alguna manera sigan estando siempre cerca de tu proceso creativo? ¿Cuál es un poco esa situación, tu interés, cómo trabajas con ellas? pues me interesa tener las herramientas por ejemplo, creo que lo que más uso es edición de audio. Ahí sí creo que es invaluable tener como la soltura con el programa de edición. Eso sí lo uso cuando hago una obra de teatro, cuando hago una película, cuando estoy haciendo mis propios trabajos. Es grabar, muestrear, sacar material y entro directo a la computadora. Es imposible, o sea, no me imagino ya para nada trabajando por fuera de la computadora una película, por ejemplo, ¿no? Necesitas tener dos pantallas, en una pantalla está la imagen, en otra pantalla está el programa de edición de audio y ahí te las vas arreglando. Luego me he topado con que es súper interesante. Todo el cine se hace en 5.1, ese es el formato este, estándar. Y cuando entras a la sala de mezcla y empiezas a ver, oye, ¿cómo quieres esto más abierto, más cerrado, más enfocado para allá? Luego estoy pensando en los conciertos multicanal de visiones sonoras donde hay 8 bocinas alrededor y tienes que tener el oído acostumbrado a escuchar izquierda, derecha, atrás, envolvente, localización fija del espacio. Yo podría tomar la decisión en una mezcla de cine, oye, pon los violines atrás para que siempre estén atrás, o al contrario, ¿no? Decir, oye, vámonos siempre estéreo, hagamos toda la música de la película izquierda-derecha para no distraernos con la cuestión espacial. Pero yo traigo toda esa información, pues, por otro lado, ¿no? Por las situaciones multicanal, de haber estado en el CEMAS en estudios de 8 bocinas tomando decisiones de dónde van a localizarse los sonidos. Entonces, bueno, está, supongo que la parte del espacio y de que eso si no lo haces con herramientas como la computadora, pues sería imposible. En las colaboraciones con otros artistas, pues también se usa un montón. He trabajado un par de piezas con un artista, Eric Meyenberg, y siempre hay una idea muy clara de van a ser X número de bocinas y la persona que entra en contacto con la instalación sonora va a hacer estos recorridos y me imagino que el sonido se está moviendo de aquí para allá y que es esta muestra sonora. O sea, ya hay indicaciones muy claras y me toca a mí ejecutarlas. Y si no tengo las herramientas, pues no podría hacer esa parte del trabajo, ¿no? Mucho Max también uso para procesar, no tanto como herramienta de concierto o para tocar con el Max, pero sí me sirve mucho para procesar cosas, para, sí, tener a disposición herramientas también que se pueden manipular a un grado de detalle muy fino, ¿no? Más que un programa preestablecido. Me gusta esta parte
de tener acceso, en el caso de Max, a cosas muy que se pueden manejar muy a detalle, ¿no? Y en este marco creo que esto nos da pie para entrar ya en materia específico de la obra, tu pieza ISO 3200. De esto que nos cuentas, cómo se relaciona esta nueva pieza con tu trabajo precedente y en el marco, digamos, de tu catálogo de obra y tus intereses actuales como compositor. ¿Qué juego tiene y qué nos podrías contar de ella? Si lo veo un poco en retrospectiva, ha sido así como muy como espaciado el trabajo de composición, primero con esta pieza de saxofonía electrónica, pasa un buen tiempo, después viene Fisuras y ahora esta pieza, ¿no? Lo podríamos ver así. Y Fisuras es una pieza con muchísima actividad, donde todo el tiempo están sucediendo cosas. Podríamos escuchar un fragmento de la obra si quieren para ser un poco más claros, pero es una obra muy nerviosa, con cortes directos, vamos de una cosa a otra. Yo ahí estoy como con la problemática de cómo le hago para generar un discurso musical interesante solo con, o sea, el espectador estará sentado enfrente de unas bocinas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso se vuelva interesante? Y el resultado es una pieza. También decidí que el material iban a ser residuos o cosas que no, digamos que siempre estamos tratando de eliminar en el sonido, por ejemplo, un hiss, o si ponemos un vinil, el ruido del vinil antes de que empiece la obra, este, tomar eso como material de base, generar un montón de material en ese sentido y de ahí empezar a editar y a ver cómo me las arreglo con eso. Si quieren, escuchemos un fragmento de Fisuras del 2014, que es mi primera obra puramente electrónica, ¿no? Donde es el escucha y unas bocinas enfrente. Bueno, escuchamos un fragmento de Fisuras de Alejandro Castaños, que es una obra previa a la que estamos hablando hoy de ISO 3200. Pero entonces cuéntanos, Alejandro, cómo se conecta o cuál es la idea con esto. Pues ante estas ganas de volver a trabajar puramente con la electrónica, o sea, que la restricción sea solo otra vez, ¿no? El escucha y las bocinas. Lo que pensé es qué no he hecho, o sea, qué no pasó en Fisuras que me gustaría que pasara en esta pieza y hacer exactamente lo contrario. Esto que acabamos de escuchar, pues es eso, ¿no? Mucha actividad, muy nervioso, las partes están muy delimitadas. Parte uno corte, parte 2 otro corte, parte 3 granular, pum, resonancias, como un discurso así muy brincado, digamos. Entonces digo, ¿cómo le hago para generar un discurso completamente opuesto? O sea, que sea, si eso fue blanco, ¿cómo sería el negro? O sea, entonces lo que empiezo a pensar es sonidos continuos, muy poca actividad, cómo generar material que ni siquiera distingamos que está cambiando, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el movimiento de la Tierra, que es tan lento que ni siquiera percibimos que se está moviendo, pero 24 horas después ya estamos en otro lado. Ese tipo de ideas me estaban sirviendo mucho para generar un discurso musical completamente opuesto a lo que acababa de hacer, ¿no? Creo que como compositores o como creadores
sonoros o de cualquier disciplina, estamos ante la posibilidad de repetir un proceso, afinarlo, mejorarlo, darnos cuenta que encontramos algo que queremos seguir explorando, o decir, ¿qué no hice en esa pieza que me gustaría hacer en esta, ¿no? O sea, me interesaba mucho que no fuera Fisuras 2, sino que fuera a ver cómo le hacemos. Y entonces encontré que el proceso principal que quería como ejecutar era sonidos lentos. Partir de, perdón, sí. No, 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 entiendo, te iba justamente, perdón la interrupción, porque entiendo esta parte, digamos, complementaria o opuesta de fisuras, de los procesos, de justamente ir como releyendo fisuras y haciendo lo contrario, lo cual me parece muy atractivo. Pero ¿qué me dirías entonces del uso de las herramientas, la parte técnica? Te pregunto, ¿no te pasa, como he escuchado con algunos compositores y como me pasa a mí en algunas ocasiones, que cuando haces la revisión acabas usando las mismas herramientas de la misma manera para hacer las cosas opuestas, o en tu caso realmente usaste otras herramientas y otras cosas para poder hacer lo opuesto? Es decir, entendimos los procesos, pero ¿qué hay de la parte técnica? Pues sí me pasó que fue muy distinta, porque en fisuras lo que dije es, a ver, todo lo que sea residuo sonoro me va a servir y voy a hacer un catálogo, bueno, por ejemplo, un folder con todo lo que pueda de material vinculado con eso. Y después, como es mi primera obra electrónica, pues quiero usar todas las herramientas que se me ocurran, o sea, granulación, comprimir, estirar, encimar, transponer, todos los procesos que se me ocurra y que me pueden ayudar también como a ejercer mejor la cuestión de la computadora. Y acá digo, no, yo creo que no va a funcionar que esté tan brincado y tengo que tomar decisiones mucho más limitadas. Entonces me quedé con un solo proceso que es estirar, que es pasar el material de 20 segundos a 4 horas, por ejemplo. De ahí escojo y edito y sí voy. Empecé diciendo que no iba, que no, bueno, empecé diciéndome a mí mismo que no quería un discurso musical muy de parte A, parte B, sino como un continuo y una cosa mucho más contemplativa. Mi naturaleza al final me llevó sí a hacer algo con un cierto discurso, parte uno, parte dos, pero, pero es eso, es tomar la decisión de que todas las muestras vinieran de grabaciones al interior de un piano, algunos eventos muy caóticos, algunos eventos no tan caóticos, pero sobre esas muestras hacer un estiramiento, que eso solo se puede hacer a la velocidad y de la forma que se hace ahora con las herramientas actuales, ¿no? Si estoy trabajando con un procesador muy actual de computadora y con el time stretch, con el estiramiento que se desarrolló en el IRCAM, la última versión, y es muy ágil, ¿no? Yo creo que este mismo proceso hace unos años hubiera sido de echarlo a andar, te vas a hacer las compras y cuando regresas te das cuenta que todavía no termina de hacer su chamba la computadora, te vas a pasar el día y regresas y ya quedó ese estiramiento, ya tienes 10 minutos de audio nuevo, ¿no? Ahorita es plug, plug, uno, dos, tres, enter, y ya tengo un audio que era de 20 segundos transformado en un audio que es de 4 horas, de ahí analizo, escojo, este, pero me interesaba mucho esto de generar una situación contemplativa donde no sabemos si está habiendo cambio o no, o sea, es tan estático que no sabemos si se está girando o no. Me acuerdo mucho, también me vino a la mente cuando estaba trabajando en esta pieza, una obra de teatro donde había un solo cambio de luz de toda la hora y media. Entonces no te das cuenta, nada más te das cuenta que estaba muy iluminado y al final de la obra te das cuenta que ya está oscuro, pero no te diste cuenta a qué hora sucedió eso, ¿no? Oye, y un poco para ir cerrando este proceso, ¿el título qué? El título es una alusión a la escala que se usa para determinar la sensibilidad de una película, la sensibilidad en la luz de una película fotográfica o de un aparato para tomar fotos. A mayor valor, mayor sensibilidad de luz. Se me hizo una alusión interesante
a esto de tomar un fragmento de audio y lo estiramos y nos podemos concentrar en detalles que no hubiéramos visto de otra forma, como si tuviéramos una foto tomada, digamos, en un movimiento muy rápido y los parámetros de la foto están dispuestos de una forma que vemos el detalle, ¿no? Si quieren podemos ver esas imágenes que me sirven a mí para seguir aterrizando el concepto. Podemos ver, por ejemplo, el movimiento del pelo y a la hora de que se toma una foto con mucho movimiento, podemos captarla de tal forma que entendemos exacto cada pelo. Entonces, también podemos ver un chorro de agua y con ciertos parámetros vemos el chorro de agua, pero si yo ajusto la sensibilidad de la luz y tomo esa foto, voy a ver gota por gota cómo cae. Entonces, por ejemplo, a la hora de una muestra muy caótica, digamos una pelota de ping-pong cayendo adentro de la caja de un piano, si yo lo paso, le hago un estiramiento temporal exageradísimo, lo paso de la velocidad original a 100 veces más lento, pues voy a empezar a escuchar cada rebotito de esa pelota, ¿no? Y lo interesante de esta herramienta es que no es nada más un cambio de velocidad así burdo. Duraba un segundo, ahora va a durar 4 horas y se arruina el audio, ¿no? Lo que hace es que hay un análisis muy preciso de esa muestra y se estira, pero con las mismas características. Eso es lo más interesante de la herramienta, que conserva las características originales. Es realmente como si estas tomas del fútbol que van rapidísimo y después las vemos en cámara lenta, pero se hizo de tal forma que todo está ahí, ¿no? No es nada más algo lento y que se arruinó, sino que está lento, pero vemos todo como con mucha definición, ¿no? Ya. Bueno, y no sé si hay algo más. Yo te preguntaría un poco para cerrar y que agregues si hay algo más que quisieras comentar y compartirnos sobre la pieza. ¿Cuál es un poco el futuro de la pieza? ¿Qué piensas que viene después? Esta pieza, ¿esperas llevarla a conciertos en vivo? Es una pieza que obviamente está aquí para que todos la escuchemos en visiones sonoras, pero cuál es la vida de las piezas electroacústicas, electrónicas y de tu música después? ¿Qué le va a pasar a esta pieza en el futuro? Sí me interesaría escucharla en vivo y con gente en una sala de concierto. La había concebido así antes de que empecé, sí, antes de que nos tuviéramos que guardar todos y difundir nuestro material de otra forma. Creo que va a funcionar también muy bien en el formato que se está planteando ahora. Va a ser una experiencia distinta, confiando en que la gente tenga una buena forma de escucharlo. Lo que creo es que siendo una pieza tan contemplativa y de estar apreciando un fenómeno, si lo hacemos entre varias personas juntas, digamos, suponiendo que hay 50 personas en la sala, la luz apagada, se va a generar algo distinto, interesante, como una especie de ritual, entre comillas. A lo mejor es demasiado decir que va a ser un ritual, pero es una experiencia distinta estar muchos en una sala, atravesar los minutos que dura la pieza. Entonces sí me interesa probarla en vivo y ver qué pasa con las decisiones que se puedan tomar también a nivel espacial con la obra, si por decir un ejemplo, podríamos pensar que la obra es muy frontal y poco a poco se va envolviendo igual, muy gradualmente, muy poco a poco, ver qué pueda pasar con eso se me hace súper interesante. Y generé tanto material porque son muestras muy pequeñas que se volvieron audios de 4 o de 5 horas, que a lo mejor sí da para hacer la versión 2, la versión 3, la versión 4, a según veamos que va funcionando, ¿no? Y después esto de incorporar, ya que está este trabajo hecho, este trabajo como de experimentación personal, pues seguramente, y me ha pasado con otras obras, que, que después en un trabajo colaborativo
puede necesitarse algo así, y entonces yo ya tengo las herramientas y el trabajo hecho para eso, ¿no? Me lo imagino perfecto contra imagen, en una obra de teatro, etcétera. Ya. Pues bueno, Alejandro, muchas gracias. Al final, obviamente, lo que espero que estas charlas con los compositores como tú nos ayuden es un poco para todos los que estamos interesados, no nada más en el proceso tecnológico atrás y los detalles, sino un poco la conceptualización de cómo uno integra las herramientas a sus procesos creativos. Creo que a lo largo de todos estos años, en un caso como el tuyo de un compositor que, como tú decías, terco con las partituras y que además está metido con todos estos procesos de trabajar con artistas como Eric o de para cine, para teatro, para tele, todo lo que tú haces constantemente, creo que también enriquece mucho los procesos de la música, pues acusmática, de cámara, de concierto, y creo que eso para todos nosotros es muy enriquecedor de ver cómo se dan esos procesos. Pues sí, conceptuales o de las ideas atrás de un compositor, que básicamente en Visiones Sonoras pues nos interesa mucho tener siempre esta contraparte y no nada más los conciertos o las obras. Así que bueno, pues te agradezco muchísimo que compartas esto con nosotros, por supuesto, los materiales de esta charla y la obra en sí, como siempre, tu cercanía con el CEMAS, con Visiones Sonoras. Tenemos ahí en el sitio del CEMAS muchas cosas de Alejandro para que lo conozcan, desde unos podcasts hasta varias obras, hasta muchas de las actividades, así que no solamente se queden con esta charla y esta pieza, están sus participaciones, como él dijo, en Visiones Sonoras de otros años, y bueno, esperamos que esto siga siendo así. Te agradecemos muchísimo. Adelante, dale. No digo que podrán ver el paso del tiempo entre las primeras imágenes de las entrevistas del 2004 y la de 2022, pero no, perdón, nada más me faltó los agradecimientos, el Sistema Nacional de Creadores de Arte, que sin ese apoyo no hubiera podido hacer esta pieza, y es un apoyo que se dio en condiciones que eran muy, muy complicadas para todos. Entonces, sí agradecer mucho que eso se haya mantenido en ese periodo de tiempo, y es gracias a eso que existe esta obra. Bueno, buenísimo, pues felicidades. Espero que disfruten la pieza, el trabajo de Alejandro, y quédense revisando todas las actividades presenciales y todas las actividades que están grabadas en el plan híbrido de Visiones Sonoras 2022. Les invito a conocer todo lo que tenemos, no se lo pierdan, estar cerca del CEMAS, estar cerca de lo que viene en años futuros de Visiones Sonoras, y bueno, por supuesto, seguir a los compositores y compositoras que vean que les atraen, que les gustan sus ideas, su música, para que a través de vía el CEMAS y vía lo que presentamos en Visiones Sonoras se puedan acercar con ellos y ellas a conocer su trabajo y su forma de pensar la tecnología y el sonido. Gracias de nuevo, como dije al principio, a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a la Secretaría de Cultura Federal a través del CENART, al apoyo de las embajadas de Fundación Telefónica y de toda la gente que cree en Visiones Sonoras y en el CEMAS, y antes que nada y de manera muy muy especial a todo el personal que trabaja durante muchos meses para que podamos seguir haciendo esto, que es el personal del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Muchísimas gracias a ustedes y que sigan disfrutando Visiones Sonoras 2022. Muchas gracias.